Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la Federación Mexicana de Diabetes por la invitación a participar en este evento. El día de hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, Familia y Diabetes, para los que estamos inmersos en la atención en primer nivel, pues esto es muy trascendental, que el día de hoy, este día, se dedique a la familia. Los médicos familiares, los médicos generales, los nutriólogos, los psicólogos, todos nosotros tenemos diario contacto con pacientes que viven con esta condición de vida y también con sus familias. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de enfermedad, para la familia representa una crisis. En medicina familiar se llama crisis paranormativa, el hecho de que exista una situación que modifique la dinámica familiar. Y cuando hablamos de enfermedades agudas, pues estamos hablando de que es un proceso que va a durar un corto tiempo. El paciente al final del día va a recuperar su salud. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles es diferente, porque todo pareciera indicar que ni el paciente ni la familia están listos para enfrentarse, uno, al diagnóstico y dos, a la necesidad tan importante que existe de que se empiecen a adquirir esas herramientas para poder tener un buen control de la condición. Por un lado, el paciente que vive con la diabetes y por otro lado, acciones de prevención por parte del resto de los miembros de la familia. Sabemos que el antecedente directo de un familiar viviendo con diabetes es un factor de riesgo importante para desarrollar esta condición posteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues intervenir en la familia, y aquí es cuando surge la educación en diabetes, el educador en diabetes. ¿Por qué? Pues porque es el educador en diabetes, el profesional de la salud que va a acompañar al paciente y a la familia en este proceso de adquirir estas herramientas. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? El educador en diabetes tiene mucha importancia en el proceso salud-enfermedad en la diabetes, pues porque vámonos a las estadísticas. A nivel mundial, tenemos 415 millones de personas viviendo con esta condición de vida. 1 de cada 11 personas en el mundo vive con diabetes y se considera otro tanto que tiene la condición y que aún no lo sabe. Y esperamos, desde aquí no alcanzo a ver, para el 2040, si se fijan, una proyección de 642 millones de personas que van a vivir con esta condición. Así mejor, porque no veo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Podemos ver aquí la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En Salud de Medio Camino 2016 dice que el 72.7% de mujeres en nuestro país tenemos cierto grado de sobrepeso, o cierto grado de obesidad. El 69.4% de hombres. 7 de cada 10 mexicanos presentamos sobrepeso o obesidad, que es un factor de riesgo modificable muy importante en relación a la condición. ¿Por qué? Porque el 90% de personas que estamos diagnosticando con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Aquí presentamos el porcentaje de mujeres con diabetes, 10.3%, 8.4% en hombres. 6.4 millones de mexicanos viven con esta condición, otro tanto que no sabe que la tiene. Para el año 2000 había 287 casos por cada 100,000 habitantes. Para el 2016, 368 casos por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que la incidencia aumentó en un 28.04%. Realmente es alarmante esta situación. Y bueno, eso es en relación a sobrepeso, obesidad, diabetes, pero no podemos dejar de mencionar a prediabetes. 7 de cada 10 personas tienen prediabetes. De estas personas, el 58% puede ser que regresen a una normoglucemia si es que hay modificación en cuanto al estilo de vida, si ya hablamos de alimentación, hablemos de alimentación o de ejercicio, pueden revertir el problema. Entonces, las personas que nos dedicamos
a trabajar con diabetes, no me dejarán mentir, parte de su consulta es gente que está preocupada porque viven con esta condición, la prediabetes, y que se espera que para el 2040 existan 482 millones de personas también con prediabetes. Y pues en nuestro país llama mucho la atención, toda la gente, mucha gente, instituciones están preocupadas por este problema que nos está ganando, que está colapsando el sistema de salud. Este ejemplo que les pongo aquí es de INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ellos son una institución que hace investigación de manera apartidista y que buscan influir en la resolución de problemas de nuestro país. Entonces, en el 2015 hacen una comparación de un paciente 45 años con prediabetes, obesidad, que no cambia hábitos a diferencia de otro que sí lo hace. Hacen la proyección a 30 años y un paciente con cambio de hábitos de manera constante va a gastar a 30 años 92,860 pesos en contra del paciente que no hizo un cambio de hábitos, que evidentemente va a desarrollar la diabetes y que va a desarrollar las complicaciones. Puede ser que gaste hasta 1,976,054 pesos. Realmente pues llama la atención y es para que esto sirviera, para que actuáramos al respecto. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Bueno, pues que la cantidad de muertes por diabetes sigue en aumento. Para 1980 se registraban 14,626 muertes por diabetes. Al 2016 tenemos un registro de 105,574 muertes por esta condición y sus complicaciones. Y bueno, estamos hablando de defunciones, pero ¿qué pasa en el común? Actualmente pues tenemos la ENSANUD Medio Camino 2016, en donde dice que 1 de cada 10 personas refiere ceguera, por ejemplo, por diabetes, 1 de cada 10 ha presentado una ulceración, 5 de cada 10 refieren disminución de la capacidad visual. Aquí habría que ver la causa, ¿no? Pero seguramente muchos de estos casos están asociados con diabetes y llama mucho la atención que 6 pacientes de cada 100 de los que se encuestaron han presentado una amputación. Entonces, el panorama es gris. 46% de las personas que viven con diabetes diagnosticada, de acuerdo a ENSANUD 2016, no realizan ninguna medida preventiva para las complicaciones. ¿Y por qué está el panorama tan oscuro en relación a la diabetes? Pues porque informar no es educar. Esta es una cuestión que constantemente los que vivimos en el mundo de diabetes, que estamos enfrente del paciente, que capacitamos a otros profesionales de la salud, manejamos constantemente. Informar no es educar. Los profesionales de la salud somos excelentes proporcionadores de información al paciente. El paciente sabe que va a desarrollar complicaciones, lo sabe. El paciente sabe cuáles son las complicaciones que va a desarrollar, lo sabe. El paciente sabe la importancia de la realización de ejercicio y del cambio de hábitos alimenticios, claro que lo sabe. Pero para el paciente eso no significa nada. Nosotros como educadores es muy importante que hagamos significativo el conocimiento para el paciente, que todo aquello que él aprende en relación a su condición de vida lo pueda llevar a la práctica y que le ayude obviamente a tener una buena calidad de vida que le va a retrasar o que incluso va a prevenir la aparición de las complicaciones. ENSANUD 2016 de Medio Camino también menciona una encuesta en relación a este mensaje con el que se ha basado el tratar estos problemas tan importantes que tenemos de salud. Chécate, mídete, muévete. ENSANUD dice que los pacientes encuestados, el 53% de los pacientes refieren entender a qué se refiere este mensaje cuando dice chécate, solamente el 53%. El 11% entiende a qué se refiere cuando dice mídete y
el 85% sí entiende a lo que se refiere cuando dice muévete. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no estamos teniendo un impacto. Esto no está permeando en la sociedad. El paciente sabe qué debe de hacerse, pero no entiende para qué. Y nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros decimos, pero si es tan fácil, pues es que nosotros somos médicos, estudiamos 6, 7 años, más la especialidad, más la preparación como educador en diabetes, los que somos educadores, y existen subespecialidades para los médicos troncales. Entonces, hay capacitación, entendemos, pero el paciente de verdad que a veces no comprende para qué. Sabe que existe, pero no entiende el para qué. Entonces, debemos dejar de ser informadores para convertirnos en verdaderos educadores. Otro problema que tenemos en nuestra sociedad, y yo creo que en el mundo, es que trabajamos con el modelo de atención biomédico tradicional. Estamos formados con este modelo en donde estamos acostumbrados a darle órdenes al paciente. Y esto era factible cuando no existían de una manera tan importante las enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente la transición epidemiológica ha hecho que este modelo ya no nos sirva. No podemos darle órdenes al paciente, tenemos que cambiar la forma en que ahora los que estamos en la consulta y que estamos formando a otros profesionales de la salud, les tenemos que cambiar el chip. No pueden ser informadores, no pueden tratar de darle indicaciones al paciente, porque la realidad de las cosas es que el paciente necesita adquirir habilidades y destrezas para poder solucionar todos los problemas a los que se tenga que enfrentar a lo largo de su día por la condición. Otro problema importante en nuestro país que limita las actividades educativas son, una, el tiempo. En primer nivel de atención en las instituciones públicas, el médico familiar, el médico general tiene 15 minutos para otorgar atención al paciente que sea, porque en la consulta de primer nivel puede llegar desde un paciente con gripa, una embarazada de primera vez, o embarazada subsecuente que ya venga complicada, o un paciente con hipertensión quizás descontrolada, con cardiopatía, y por supuesto, personas con diabetes que en 15 minutos es muy difícil darle medidas educativas. La burocracia es otro factor importante al que nos enfrentamos. Hay mucha burocracia en torno a los procedimientos que se llevan en primer nivel de atención, que va aunado a esto de la regulación en exceso. Por ejemplo, yo hablo de lo que conozco. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, el médico de primer nivel solamente tiene acceso a insulina NPH e insulina regular. Si yo tengo un paciente con hipoglucemias, y sobre todo si es adulto mayor, que es más frecuente que tengan descompensaciones, yo no puedo cambiarle la insulina porque esa es de transcripción. ¿Qué quiere decir? Que yo debo mandar al paciente a segundo nivel para que el endocrinólogo valore el cambio de la insulina. Mientras tanto, mi única herramienta es insulina, NPH e insulina regular, y obviamente los antidiabéticos orales que conocemos en el cuadro básico de las instituciones. El autoritarismo. También los jefes pues están de manos atadas porque no es la clínica, no es la institución en sí, es el sistema de salud que es como trabaja. Entonces, ¿qué dicen los jefes? Bueno, pues esto es lo que hay, haz lo que puedas con lo que tienes y no te quejes. ¿Y qué hacemos? Todos trabajamos pues con lo que tenemos. Obviamente, la gestión centrada en el control también va a ser un factor importante que limite las actividades educativas para el profesional de la salud. Esto va a traer, obviamente, una falta de motivación porque existe un esquema muy cuadrado de atención de las actividades que yo como profesional de la salud puedo hacer. Existe incluso una rigidez, hasta el profesional de la salud se vuelve rígido en cuanto a la atención que otorga y obviamente pues el trabajo se vuelve rutinario. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos 6.4 millones de mexicanos viviendo con diabetes y pocos de ellos tienen un buen control. Y si
ya lo decía el doctor Elliot Joslin desde 1893, la educación no es parte del tratamiento en diabetes, es el tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos en el mismo tenor en donde tratamos a los pacientes creyendo que podemos darle un esquema de base de tratamiento y que no va a requerir ninguna otra cosa a lo largo del día? Y ya lo decían en la Conferencia Internacional de Alma-Ata en 1978. O sea, vean los años, ¿no? Vean los años que han pasado. 1893, 1978 se hace esta conferencia internacional que se busca atención primaria de salud para todos. Incluso era el lema, que para el 2000 debía de haber atención a la salud para todos. Obviamente, pues no se ha logrado. Y existe una línea muy delgada entre atención primaria de la salud, porque obviamente salen de la conferencia los representantes de cada país y pues ahora tienen que adoptar eso que se habló en dicha conferencia a su realidad como país. ¿Con qué cuenta, con qué elementos cuenta el país para poder aplicar? Ahí se mencionó, si el paciente interviene de forma activa en el control de su enfermedad, se van a tener mejores controles clínicos, metabólicos y evidentemente una mejoría en el estado en la calidad de vida del paciente. En México, pues la línea entre esto, atención de bajo costo y la atención simplificada, pues es muy delgada, porque se busca una mayor cobertura, o sea, trabajamos por volumen, y realmente una atención integral como tal, pues no podemos otorgar. Desde esos años, decimos 1978, se habló eso. La OMS en 1998 habla de la educación terapéutica como una herramienta para formar, convencer, motivar y fortalecer a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles para que participen activamente en su tratamiento y puedan afrontar las limitaciones de la condición de vida a lo largo de su vida, de su día a día. Y el objetivo, obviamente, es disminuir las crisis agudas y evitar complicaciones. La educación en diabetes es un término que también surge porque se requiere entonces de un proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de incorporar al paciente y a su familia en el manejo cotidiano de la condición, con la finalidad de crear independencia, tanto en el paciente, porque ojo, a pesar de que tenemos que involucrar a la familia, la diabetes sigue siendo una enfermedad de autocuidado y esta independencia le va a ayudar a solucionar sus problemas y tomar decisiones informadas en torno a su condición a lo largo del día. El educador en diabetes es el profesional de la salud, ya lo decíamos hace un rato, que se va a encargar del acompañamiento del paciente a lo largo de este proceso, en donde el paciente va a aprender qué es el autocuidado, el resto de la familia va a aprender lo que es la prevención y que obviamente le vamos a facilitar al paciente la construcción, la adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes. ¿Quiénes pueden ser educadores en diabetes? Cualquier profesional de la salud. Tenemos nutriólogos, enfermeras, médicos, psicólogos, asesores de educación física, psicólogos, trabajo social. Todo aquel profesional que esté en contacto con el paciente puede ser un buen educador en diabetes. Y hay quien dice que solo aquel que aprenda a cuidarse podrá alcanzar una buena calidad de vida. Al final del día ese es nuestro objetivo, que el paciente tenga los menos problemas posibles y que a lo largo del tiempo pues tenga una buena calidad de vida. No solamente va a ser él, también va a ser su familia. ¿Por qué? Porque a veces no nos detenemos a pensar en cómo va a impactar si alguien con diabetes en una familia desarrolla complicaciones. ¿Quién va a dejar de trabajar para llevar a ese paciente al hospital?
si es el principal proveedor económico, ahora ¿qué va a suceder? Los niños o los adolescentes dejan de hacer su función de vivir una adolescencia plena por vivir esta crisis dentro de la familia. Y el educador en diabetes, porque a veces muchas personas preguntan, ¿por qué tiene que existir un educador en diabetes? ¿Por qué el profesional de la salud debe convertirse en educador? Pues porque sí vemos de una forma diferente al paciente. Tenemos un mejor conocimiento del cuidado que las personas con diabetes deben de tener de su condición. Eso es muy importante, que podemos aterrizar a palabras simples, hacerle sencillo al paciente con diabetes qué es lo que le está pasando. Si el paciente entiende qué es lo que le está pasando, tenemos mucho terreno ganado, porque entonces posteriormente en cada uno de los comportamientos de autocuidado va a haberle sentido la necesidad de modificar ciertos hábitos en beneficio de su condición. Podemos hacer el análisis del comportamiento del paciente para mejorarlo. Muchas veces nos desesperamos como profesionales de la salud y creemos que el paciente lo hace de manera intencionada, pero no, si un paciente está en la consulta, si un paciente está buscando ayuda, es porque quiere aprender a hacerlo bien. Entonces, nuestra función como profesional de la salud, pues es ayudarlo a que lo haga mejor. La participación activa de ambos, tanto del profesional de la salud como del paciente, individualizando cada caso, pero también tenemos la posibilidad de trabajar con grupos, porque somos educadores, y si lo hacemos con un paciente, por supuesto que podemos manejar grupos. La capacidad para evaluar el entorno social. ¿Cómo es que el entorno del paciente, incluso abordamos parte de lo que representa la medicina familiar, cómo esa dinámica familiar hace que el paciente esté viviendo su condición? También desarrollamos esa habilidad, desarrollamos muchas habilidades psicológicas y psicosociales, y también tenemos conocimiento sobre el costo-efectividad, y sobre todo si trabajamos a nivel privado, pues vemos la situación del paciente, porque a lo mejor yo le receto una insulina de las más novedosas, pero resulta que el paciente no la puede comprar, que a lo mejor a él le están dando la atención a nivel institucional, y bueno, tenemos que echar mano de esas herramientas, porque al final del día lo que queremos es que el paciente logre tener control. También es nuestra prioridad la calidad de vida del paciente, y que obviamente esta va a ser el resultado de todos aquellos cambios que vaya teniendo el paciente en beneficio de su condición de vida. Como vemos, el papel del educador en diabetes es muy importante porque le da otro enfoque al abordaje del paciente que vive con la condición. Es un profesional de la salud que tiene la capacidad de tener comunicación efectiva. Yo no digo que no haya médicos que sean empáticos, existen muchos médicos, excelentes médicos, con una gran empatía por sus pacientes, pero necesitamos esa parte de las habilidades y de las destrezas que le podemos enseñar al paciente. Entonces, el educador en diabetes tiene la capacidad de tener comunicación efectiva con el propio paciente, con su familia y con otros profesionales de la salud. A veces, si el educador en diabetes no es médico, a lo mejor es nutriólogo, no pueden modificar el tratamiento, pero sí pueden darle un buen abordaje en cuanto a las habilidades por comportamiento de autocuidado. El educador en diabetes es capaz de escuchar lo que el paciente siente, cómo está enfrentando el paciente el duelo, ya lo decía Gisela y lo vamos a abordar más al rato. Esa es una parte importantísima. Si el paciente no reconoce que vive con la condición, poco podemos hacer. Entonces es algo que se tiene que trabajar. El sentir del paciente siempre va a ser muy importante. El educador en diabetes también tiene la posibilidad de analizar qué es lo que el paciente nos está diciendo, tanto verbal como no verbal. Podemos hacer ese análisis y analizar también lo que el paciente hace, para que podamos mejorar esas actividades o esos procesos, digamos, que lleva a cabo el paciente en su día a día, los podemos mejorar. Ese es nuestro papel como educadores en diabetes. Y pues bueno,
aquí habría que ver cómo estamos en México. En México, con la educación en diabetes, pues realmente resulta un problema porque aproximadamente existen 2,000 educadores en diabetes en el país. Para 6.4 millones de pacientes que viven con esta condición, pues como que los números no nos salen, ¿no? El 50% de ellos solamente se dedica a educar. Y actualmente existen 201 educadores en diabetes certificados ante el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Esto lo saqué de un artículo del 2015 y yo dije, pues vamos a ver cómo estamos actualmente, ¿no? Entonces me metí a la página del Consejo y me puse a contar por Estado de la República. El artículo dice que 200 y me encontré que el total son 201. Hace 2 semanas fue el examen, probablemente sumamos esfuerzos y tenemos más educadores en diabetes y habrá que ver que todos los que tienen una certificación en este momento continúen igual, porque tenemos que estar actualizándonos, porque esto no se detiene, porque salen constantemente cosas nuevas en beneficio de nuestros pacientes y tenemos que saber. Pero hay otro detalle, no solamente somos muy poquitos, el 55% de esos educadores en diabetes están en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Qué tenemos en provincia? Pues que el panorama es muy triste. ¿Sí se fijan? Aquí tenemos DF, no alcanzo a ver, sí, 93 educadores en diabetes, ya no es DF, es Ciudad de México. El Estado de México, 34, y Puebla, que al final del día es un estado que está en el centro de la República, 30. Si se fijan los demás estados, San Luis Potosí tiene 5, y los demás estados, ¿cómo estamos? Este debe ser Guerrero. Pero de los demás, tenemos un educador por estado. Entonces, yo los invito, como profesionales de la salud, quizás aquí tenemos muchos que son educadores en diabetes. Si no son educadores en diabetes, la Federación ofrece un diplomado que es muy bueno para la formación de educadores en diabetes. Es una opción. ¿Por qué? Porque no, el médico y cualquier profesional de la salud debe continuar en capacitación. La educación en diabetes en el mundo se ha visto, en todos lados hay estudios, hay muchos en América Latina, todos con éxito. La aplicación de un programa educativo en atención a pacientes con diabetes y todos los estudios que existen en relación a la educación en diabetes tienen éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación en diabetes está funcionando, pero no podemos hacerlo 200. Estoy seguro que cada quien desde su trinchera trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con esta condición, pero no es suficiente y no nada más somos nosotros. Esta es el resultado de mi trinchera. Para el 2016, que yo recibí mi consultorio, había un control del 36.02% y un año después de que yo llegué a ese consultorio, mejoramos al 52.86%. No quise poner aquí la gráfica porque no iba a ser válida. En el instituto normalmente el corte es al 15 del siguiente mes. O sea, todavía no cierra noviembre, obviamente la cifra aquí iba a estar más abajo, pero sí es muy importante, así como yo veo que las cosas mejoran para mis pacientes, estoy segura que ustedes, desde donde están, sus pacientes también tienen una mejor calidad de vida, pero la responsabilidad aquí es compartida, no podemos solos. Es una parte muy importante que las políticas públicas tienen que cambiar, la forma en que estamos otorgando la atención, no porque nosotros queramos, sino porque así está el sistema, tiene que cambiar. Entonces, tiene que haber intervención por parte del gobierno. Evidentemente, los profesionales de la salud tenemos nuestra parte de responsabilidad. Es muy importante la capacitación continua, sea en la institución en donde estemos o sea que yo esté ejerciendo a nivel privado. Es mi responsabilidad porque es un problema que es de prioridad en nuestro país.
El paciente evidentemente tiene que cooperar. Tenemos que enseñarle a los pacientes que la participación activa en el control de la diabetes es una necesidad e incluso es su obligación, así como tiene el derecho a la atención, el derecho a recibir sus medicamentos, si es que cuenta con algún servicio de salud, también tiene la obligación de participar de manera activa en el control de la enfermedad. La familia siempre va a ser un apoyo y es muy importante que también jalemos a los miembros de la familia para que colaboren con ese apoyo. Eso no quiere decir que va a ser el que anda atrás del paciente. Es que no se toma las medicinas, es que no quiere dejar de comer. Tampoco es eso. Tienen que aprender, por un lado, a darle la independencia al paciente, pero sí que el cambio tiene que ser en todos, porque el factor de riesgo está presente, latente ahí para todos. Y obviamente también la participación de federaciones, de asociaciones, la Federación Internacional de Diabetes, en nuestro país la Federación Mexicana de Diabetes, las federaciones que están surgiendo, las asociaciones, la responsabilidad aquí es de todos. No podemos trabajar en individual. El área de la salud es muy compleja porque existe un problema de egos también muy fuerte y a veces, ¿por qué tú, médico de primer contacto, me vas a venir a enseñar a mí o me vas a decir a mí que yo soy un médico troncal? Esa parte de los egos también tiene que desaparecer porque el problema nos está ganando. Y pues tenemos que aprender como profesionales de la salud y también los pacientes que la diabetes es una condición de vida, no un destino. Actualmente la gente lo que más se preocupa e incluso rompen en llanto cuando hacemos el diagnóstico de diabetes es porque han vivido con algún ser querido lo terrible que representa ver cómo se va deteriorando la calidad de vida de ese familiar. Y ellos piensan que es una sentencia de muerte y una muerte muy triste, aparte de todo. Entonces tenemos que enseñarles que la diabetes no tiene por qué ser un destino, que evidentemente requiere un gran esfuerzo, sí lo requiere. ¿Por qué? Porque tienen que romper con hábitos que aprendieron a lo largo de su vida, que incluso le aprendieron a sus padres pensando que eso era lo correcto. Y tenemos que romper con eso. Imaginen a alguien que después de 60 años, y ya nos fuimos muy para allá, que le hacemos el diagnóstico de diabetes a los 60 años, que rompa con el patrón que viene haciendo día a día esos 60 años es muy, muy complicado. Sin embargo, ¿lo puede lograr? Claro que sí. Y para eso está el profesional de la salud, para animarlo, no para acabarlo, porque a veces somos crueles también con el paciente. Se va a quedar ciego, lo van a amputar. Debemos de romper con ese típico patrón que existe de enfrentar la condición en nuestros consultorios también. Y esta frase que puse aquí me gusta muchísimo, de Jean Piaget, que dice: el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas. Nuestros pacientes tienen la capacidad para poder hacer las cosas de manera diferente. Nosotros como profesionales de la salud también. ¿Cómo? Capacitándonos y después capacitando a los médicos o cualquiera que sea mi área, que esté alrededor y que yo esté involucrado en su proceso de enseñanza. Debemos de cambiar la forma en que nuestros médicos, porque esos médicos que estamos formando ahorita, esos nutriólogos, esos enfermeros, ese personal de salud que estamos formando ahorita es el que quizás toque que nos atienda a nosotros. Entonces necesitamos que las cosas se hagan diferente y que no solamente repitamos las cosas que hicieron otras generaciones. Hay que cambiar, tenemos que cambiar todos para que esto pueda mejorar y que nuestro país también esté en mejores condiciones, que el sector salud no esté preocupado porque va a colapsar. Aquí sería importante que se invirtiera en capacitación, en formar educadores en diabetes y que se diera otra forma de atención y que no estemos gastando los millones de pesos que se van en todas las complicaciones que tristemente están desarrollando nuestros pacientes. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna aportación. Ajá. Sí, me acuerdo yo cuando sacaron
Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarla, estuvo excelente, me parece que estando dentro de una institución estás haciendo el cambio, el que tanto nos has mencionado, y pues muchas felicidades. Gracias. Porque yo pienso que debe de ser muy difícil en 15 minutos, yo para ver un paciente mínimo 1 hora, y eso sí es de primera vez, hasta más, ¿no? Entonces yo me acuerdo la campaña que sacó el sector salud, la que decía, chécate, mídete, muévete. Yo le preguntaba a los niños, porque yo veo adolescentes que les detecto diabetes, y niños con prediabetes, con obesidad, que llegan con su acantosis, que nos grita, y bueno, yo les preguntaba, oye, ¿ya has oído esto? Sí. Y le decía yo, oye, ¿y las papitas? Porque dijeron que iban a reducir el tamaño de las Sabritas, ¿no? Y me decía, sí, pero ahora me compro 2. Entonces, yo creo que no estaba tan clara todo el eslogan, porque pues medirse, eso solo, yo me acuerdo en ese tiempo, muchos médicos no tenían el conocimiento cómo debería de hacerse la medida de la circunferencia abdominal. Yo creo que ahora ya, ¿no? Pero en realidad sí, doctora. Sí me he topado con varias cosas, varias veces que no. Entonces, en realidad yo creo que hay mucho por hacer, y como médicos de primer contacto tenemos que hacerlo. Siempre hay que decirle al paciente que, bueno, es compartido, pero el único responsable de su tratamiento es él, porque luego no son capaces ni de checarse ellos mismos su glucosa sin tener ninguna incapacidad. Entonces yo creo, sí, hay que hacer esos cambios, y bueno, muchas gracias, te felicito. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere comentar algo? La imagen que habías colocado sobre el gobierno, yo creo que es uno de los factores más importantes en las cuales ojalá los tomadores de decisiones nos tomen en consideración, porque si estuviera un educador en diabetes en cada una de las clínicas, se bajaría el costo. Desgraciadamente esto no sucede. Así lo vemos como en la clínica de diabetes que han estado abriendo, copiando modelos de otros países sin voltear a ver lo que hace la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Por qué en lugar de ir a contratar servicios de otros países no contratan a el personal de propio México? Claro. Incluso, por ejemplo, el programa de Diabetims, o sea, sí reduciría costos, pero el programa de Diabetims tiene que ver el médico 2 grupos, en la jornada de 6 horas, 2 grupos de 20 pacientes cada grupo, o sea, ve 40 pacientes en 6 horas. Hay que darles la sesión educativa y aparte darles la valoración, hacer la nota y darles sus recetas. O sea, tampoco es una buena opción, y hay algunos estudios que hablan de los resultados de Diabetims y como que está dudoso el resultado, pero es por esta situación. 1, el volumen es mucho, y 2, quizás no son educadores en diabetes, casi estoy segura de que el personal que está en los módulos de Diabetims es personal que, ok, son médicos, pero los médicos, ¿en cuánto tiempo vimos diabetes cuando nos formamos durante la carrera? ¿4 horas? 2 días, yo me acuerdo, cuando llevé endocrino, el primer día vimos fisiopatología, definición y síntomas, signos, y la siguiente sesión fue de medicamento. 4 horas para un problema que está colapsando el sistema de salud. Entonces, efectivamente, tendrían que voltear a ver lo que hacen las asociaciones internas. Tenemos grandes resultados, mucho personal bien capacitado, podríamos bien dar capacitación a nivel nacional y mejorar la situación, pero ojalá que intervinieran. Por eso el día de hoy en este foro estamos levantando la voz una vez más todos los que creemos en la educación en diabetes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo quiero felicitarte. La verdad es que hay que hacer conciencia en que los mejores resultados que se obtienen en otros países es en un equipo multidisciplinario que incluye el médico, psicólogo, educador en diabetes, y así se logra la reeducación de los pacientes, la mejoría de los hábitos y por lo tanto mejores resultados. Yo quiero felicitarte por hacer conciencia y por haber modificado esos resultados en tu consultorio, y eso es lo que el país necesita.
gente que trabaje haciendo educación, y si fuera un equipo multidisciplinario en todos los sitios donde trabajamos en diabetes, sería maravilloso. Te felicito. Claro que sí, gracias. Bien. Si hay algún otro comentario. Bueno, yo solo quería hacer el comentario, siguiendo la línea de pensamiento, de la cuestión multidisciplinaria. La diabetes, al ser una enfermedad multidisciplinaria, requiere un abordaje multidisciplinario, no Así solo es. en la cuestión farmacológica, que bien sabemos que las mezclas, el utilizar ISGLT2, metformina, todo al mismo tiempo es lo que mejor favorece el diagnóstico a largo plazo de las complicaciones. También el abordaje desde el reciente diagnóstico en la cuestión cómo se siente, qué piensa su familia, cuáles son sus paradigmas, cómo él ve la enfermedad, lo que bien mencionabas del destino, si lo ve como un destino, y también comprender la cuestión cultural que tenemos en el país, ¿no? Que no solo es una cuestión de salud, sino, insisto, es una cuestión multifactorial, que este tema de los educadores en diabetes me parece una pieza fundamental desde el punto de vista de salud, pero también como individuos, así que creo que es una labor muy, muy importante, y también aprovecho para felicitarte. Creo que es una presentación muy bonita, muy clara, y qué padre que se compartan este tipo de mensajes. Gracias. Bueno, nuestros usuarios conectados preguntan de Acapulco, Sandra Berenice Rodríguez, ¿qué es la prediabetes? Y Leticia Pozos de San Luis Potosí nos dice, buen día, ¿podrían recomendar alguna bibliografía para atención psicológica en enfermedades crónicas no transmisibles? Saludos de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Bien, la prediabetes, para los que vivimos, bueno, voy a repetir cosas que ustedes ya saben. Un paciente normalmente debe de manejar menos de 100 de glucosa en ayuno. La prediabetes se considera cuando esa glucosa en ayuno sale entre 100 y 125. Cuando sale en 126 se confirma el diagnóstico de diabetes. Me ha tocado ver algunos profesionales de la salud que dicen, híjole, es que tiene 128, ¿se la confirmo? Sí, o sea, tiene diabetes, confírmasela, no dudes. Entonces, esas son las cifras. Glucosa casual tiene que ser menos de 200, entre 140 y 199, en una curva de tolerancia a la glucosa, también a las 2 horas se considera como prediabetes. Obviamente esos estudios los solicita el médico, entonces es muy importante que no vaya yo al laboratorio y solicite estudios así nada más, valoración médica para poder tener mi solicitud y que sea el estudio adecuado a lo que yo necesito en ese momento. Y en cuanto a bibliografía, a la mano ahorita no tengo ninguna, pero sí podría mandarnos a lo mejor, ya no veo a Ana, su correo para poder facilitar. No sé, aquí tenemos a Laura Arellano, que ella es psicóloga, no sé si tú tienes alguna información. Ok, entonces ahorita se van a hablar de esos dos temas. De todas formas, si quiere mandarnos su correo, pues sí le podemos mandar alguna bibliografía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos un aplauso a la doctora Marta Rangel y le vamos